En este video explicamos cómo construir la gráfica de la función seno a partir de la línea trigonométrica seno. Vamos a hacer unas construcciones preliminares y vamos a ir explicando en la medida que vayamos construyendo de dónde sale la función. Primero comenzamos con trazar una recta en el plano. Este punto va a ser nuestro punto origen. Acto seguido, trazamos un punto sobre esa recta y trazamos una circunferencia sobre la misma recta que pase por ese punto original. Necesito que el círculo sea trigonométrico, lo cual quiere decir que el radio toma el valor 1. Así que voy a verificar que ese radio sea 1, acercando el centro hacia el origen. Y aquí tendría ya el círculo trigonométrico. Voy a fijar este punto para que no se nos mueva de ahí, siempre sea 1. Y voy a formar un sistema de coordenadas. Entonces este es el eje horizontal y este es el punto de origen, por lo tanto este sería el eje vertical. Una función trigonométrica se compone en el eje horizontal de los valores de los ángulos en radianes y en el eje vertical, como se trata del seno, de los valores de las líneas trigonométricas del seno. Para garantizar que aquí estén exactamente los valores de esos ángulos en radianes, hemos tomado la circunferencia de radio 1, ya que la longitud de la circunferencia, la longitud de un arco, es igual al ángulo central multiplicado por el radio. Si es 1, entonces la longitud de arco tiene el mismo valor numérico del ángulo central en radianes. Por eso voy a transferir este punto que va a recorrer todo el eje horizontal, voy a transferir esta distancia del origen al punto, ¿sí? Si yo muevo esa distancia, evidentemente, si muevo el punto, perdón, aumenta la distancia o disminuye la distancia. Entonces voy a transferir esta distancia sobre el arco en la circunferencia. Entonces transfiero esta medida sobre esta circunferencia. Lo cual quiere decir, si acerco el punto al origen, se acerca también el arco al origen, se hace más pequeño el arco. Si aumento o alejo el punto del origen, también el arco, evidentemente, se hace más grande. Voy a formar el ángulo central que le corresponde a esta posición. Entonces el ángulo central, voy a tomar el radio. Recordemos que el ángulo central viene con el lado inicial sobre el eje horizontal y el lado final sobre el radio que le corresponde a ese punto. Entonces recordemos que el valor de este ángulo en radianes es el mismo valor de esta longitud de arco, que es el mismo valor de esta longitud ya que la hemos transferido. Por lo tanto ya tenemos la transferencia de los valores en el eje de las X. Ahora vamos para el eje de las Y. Para eso necesitamos construir la línea seno. Entonces la construimos tomando una perpendicular sobre la horizontal que pase por este punto. Buscamos el punto de intersección entre estas dos rectas y formamos el segmento que le corresponde al seno. Para eso pues vamos a tomar desde este punto hasta este punto y voy a ocultar esta recta. ¿Qué tenemos hasta el momento? Entonces tenemos que para este punto, esta distancia corresponde a esta longitud de arco. Y para este punto, para la distancia de este punto, existe esta abertura de este ángulo. Y para esta abertura de este ángulo existe este segmento que se llama el segmento seno. Necesitamos transferir la distancia del segmento seno para este ángulo sobre el eje de la Y. Entonces procedemos haciendo una perpendicular al eje de la Y sobre este punto y una perpendicular al eje de las X sobre este punto. ¿Qué obtenemos acá? Obtenemos un punto que ya tiene coordenadas en X,
el ángulo en radianes y en Y el valor del seno. Voy a ocultar esta recta y esta recta. Si le asigno una traza a este punto y muevo este punto, entonces voy a mirar cómo queda la gráfica de la función seno para los diferentes valores. Entonces aquí tenemos que en la medida que se va alejando, el seno sube hasta su punto máximo, después baja, llega a 180 o pi, y después aumenta negativamente hasta llegar a 3 pi medios o 270, y cuando ya llegamos a cero, ¿cierto? Cuando ya llegamos a cero, de nuevo, o a 360, se forma un ciclo. Ahí tenemos un ciclo de la función seno. Vamos a determinar algunos valores específicos. Para eso me voy a ayudar de una recta que es perpendicular al eje horizontal y que pasa por el centro de la circunferencia. Recordemos que este es el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, este el tercero y este el cuarto. Entonces, voy a llevarlo hasta el límite superior del primer cuadrante. Y aquí tendríamos en radianes pi medios o en grados 90 grados. Entonces voy a escribir aquí el texto pi medios. Para esta posición tendríamos una longitud de arco y un ángulo de pi medios. Seguimos avanzando y cuando obtenemos el ángulo llano, ¿cierto? El ángulo de 180 o pi, ya hemos tenido esta variación, esta primera cresta de 0 a pi. Entonces escribamos por acá pi. Entonces aquí tendríamos pi. Ahora, seguimos con el punto sobre el objeto para seguir mirando la variación. Vamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el límite superior sería 270 grados o 3 pi medios. Entonces aquí tenemos 3 pi medios. Y por último, llegamos a los 360 grados, ¿sí? Donde completamos un ciclo que en radianes es 2 pi. Evidentemente podemos transferir seguir avanzando en otro ciclo, ya más allá de 2 pi, y tener otro ciclo para la función senoidal. Y otro más. Pero pues la idea de nosotros es estudiar al menos un primer ciclo. Entonces, el primer ciclo, en el primer cuadrante, el seno aumenta hasta su punto máximo 1, ya que ese es el radio. Después disminuye de 1 a 0. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, disminuye de 0 a menos 1. Y en el cuarto cuadrante, de menos 1 a 1. ¿Cierto? De menos 1 a 1. Y ahí sigue, evidentemente, hasta el infinito. También podemos hacer la proyección hacia lo negativo, pero pues como la construcción del círculo está en la parte negativa, pues evidentemente no vamos a obtener la gráfica como tal. Tendremos que hacer el círculo en la parte positiva. Entonces, esto que yo voy a ir trazando se llama un ciclo de la función, de la gráfica de la función trigonométrica seno, donde los valores me dicen para qué ángulo, qué valor tiene la línea seno. Para este ángulo pi medios el seno vale 1, para este ángulo pi el seno vale 0, para este ángulo 3 pi medios el seno vale menos 1,
y para este ángulo 2pi el seno vale 0.